Amén, hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder saludarnos nuevamente en este precioso domingo 13 de septiembre, dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque hasta el día de hoy nos ha guardado. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos de nuestra propia iglesia, a nuestros visitantes, a nuestros simpatizantes, personas que quizás se van a conectar por primera vez, sean bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida en esta preciosa mañana y ahí donde están les vamos a suplicar, si pueden cerrar sus ojos, si pueden inclinar su rostro, pues vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana venimos delante de ti, agradecidos por todo tu amor, por toda tu misericordia, porque nos has guardado, nos has cubierto y nos permites empezar una nueva semana, reunidos como tu iglesia, Padre Celestial. Aunque no estemos juntos físicamente, estamos unidos, Padre Celestial, en tu Santo Espíritu, con un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo amor y un mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nos puedas guiar a través de este tiempo, Señor, que nos puedas dirigir, que tu Santo Espíritu nos pueda enseñar y redarguir, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Así ahora que ya hemos orado, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a buscar Efesios capítulo 2, vamos a leer de los versículos 1 al 10, Efesios 2, 1 al 10. Y la palabra del Señor dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. Ahora vamos a preparar nuestra garganta, vamos a preparar nuestra voz para entonar estos preciosos himnos. Lo debes compartir y, Señor, tú me llamas. Lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar
Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén, hermanos. Después de haber entonado estos preciosos himnos, de haber escuchado la palabra del Señor, de haber orado, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro pastor general, Eduardo Marroquín Guerra. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto verlos esta mañana y decirles que realmente Dios nos ama, Cristo nos ama. Esta mañana vamos a meditar en su palabra sobre el tema: acepta tu responsabilidad de servir. Cuentan que hace muchos años llegó un psicólogo famoso israelita que se llama Viktor Frankl. Llegó a Estados Unidos y cuando él llegó dice que le fueron a enseñar todo lo más importante, lo más impresionante de Norteamérica. Pero cuando él fue a Nueva York, antes de dar su conferencia, lo llevaron a ver la Antorcha de la Libertad. Y cuando a él lo presentaron a dar su conferencia, él la inició de esta manera. Le dijo: ustedes en Norteamérica tienen cosas muy impresionantes, muy bonitas, pero veo algo en ustedes. Digo, ustedes exaltan la libertad, pero no hablan de la responsabilidad. Y hermanos, también en nuestro país, en Guatemala, en este mes estamos celebrando la independencia o la libertad de Guatemala. Y se habla mucho de libertad, pero no de la responsabilidad. Y en Guatemala nos hace falta que hablemos también de la responsabilidad. Dios nos creó a nosotros con el propósito de ser responsables para servir al prójimo. Y en primer lugar, hoy voy a rogarles que abran su Biblia en el libro de la carta de Efesios, capítulo 2,
del 1 al 10, donde el apóstol Pablo, en primer lugar, vamos a ver 3 puntos hoy. Primero vamos a ver que el servicio es el camino a la responsabilidad. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta primera parte, el apóstol Pablo nos habla que vivíamos irresponsablemente, porque dice, anduvisteis en otro tiempo. Note bien que dice que Jesús nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? De la irresponsabilidad. Y nosotros así vivíamos. Por eso dice aquí Pablo, en el 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo reconoce que él antes era irresponsable. Pero en el versículo 4 al 7, nos dice que por medio de Jesús, al creer en Jesucristo, ahora vivimos siendo responsables. Porque dice el versículo 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que aquí Pablo nos enseña que ahora vivimos responsablemente en su bondad en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, nos enseña Pablo que fuimos creados para servir a Dios con una responsabilidad especial. Vean conmigo en Jeremías capítulo 1. Ahí nos habla de que cuando Dios nos crea a nosotros, nos crea con un propósito. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice el profeta, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice que antes de que se formase en el vientre de Jeremías, Dios lo santificó, es decir, lo apartó con un propósito. Y le dice, te di por profeta a las naciones. Lo dio con el propósito de ser un profeta de Dios. También encontramos que nosotros fuimos salvados para servir a Dios por obras, sino para buenas obras. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, encontramos nosotros cómo el Señor, cuando sanó a la suegra de Pedro, dice que después de que fue sana, servía, fue salva. Dice así la Biblia en el versículo 14, 8:14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Pedro tenía su esposa y su suegra. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Jesús sanó. Y ella se levantó y le servía. Es decir, hermanos, que nosotros fuimos creados para servir. Jesús, cuando viene y nos salva a nosotros, es para que sirvamos responsablemente. Porque cuando no somos cristianos no servimos. Como decía un hermano, no servíamos para nada. Pero ahora somos útiles en Cristo Jesús. Hermanos amados, también ahora somos salvos para servir responsablemente. El apóstol Pablo nos dice en el versículo, en donde estamos en Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Mire cómo dice Pablo, Efesios 2, 8, 9 y 10.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, oigan bien, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice, hechos por Dios, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que cuando usted y yo somos salvos y nacemos de nuevo, porque cuando uno recibe a Cristo, experimenta el nacimiento espiritual. Pero dice que nacemos para buenas obras. El Señor Jesucristo, en Mateo 20:28, nos dice que Él vino con un propósito a este mundo. Vean conmigo, y Él nos da el ejemplo en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice así: como el Hijo del Hombre, dice Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que el propósito del Señor Jesús vino para servir y dar su vida para rescatarnos de la condenación del pecado. Ahora, hermanos, el propósito de Dios al darnos salvación es para buenas obras, pero obras responsablemente para gloria de Dios. En segundo lugar, vamos a ver hoy que el servicio nos prepara para la eternidad. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, encontramos nosotros, en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, nos enseña que el servicio nos prepara para la eternidad. Así que cuando estamos sirviendo, estamos preparándonos porque también en el cielo vamos a servir para la alabanza de Dios. Note bien esto, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 al 15. Dice así, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, persistir significa estar firme, permanecer firme en el propósito del llamado de Dios. Timoteo desde niño aprendió las sagradas escrituras con un propósito. Más adelante vamos a ver que la abuela y la mamá de Timoteo fueron responsables. Ahí le enseñaron las palabras, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para formar en él ese principio de responsabilidad. También, hermanos, en el versículo 16 de 2 Timoteo 3:16, nos dice que debemos utilizar toda la escritura inspirada por Dios para discipular. Porque él dice ahí en el versículo 3, versículo 16, dice, lea conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para, y dice ¿por qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es decir, que cuando nosotros estamos discipulando, enseñando su palabra a alguien responsablemente, no solo que levante y acepte a Cristo, no, le enseñamos la palabra de Dios, cómo tener una vida diferente. También dice, le redarguimos, es decir, le enseñamos que hay errores de falsas doctrinas y le enseñamos cuando Él nos pregunta, también para corregirle su vida, que Él empiece a ser responsable, y también para instruir en justicia, que Él sea justo. Hermanos amados, también debemos perfeccionarnos, preparándonos para toda buena obra, dice el 17. Es decir, hermanos, que el servicio nos prepara ¿para qué? Vea conmigo el versículo 17. Dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, cuando somos discipulados con la palabra de Dios, Dios va perfeccionando nuestra vida, como el educador, el maestro de escuela, a través de la enseñanza está formando en el niño, está formándolo de tal manera que él va adquiriendo principios de cómo vivir mejor.
Y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice que Dios nos va preparando con su palabra para buena obra. Ahora, hermanos, porque si usted no está sirviendo para ganar almas, solo está existiendo. Porque Dios le dio la vida y le crió para servir con la misión del Evangelio. Hermanos, porque Dios quiere que aprendas a amar y servir a otros con abnegación, con dedicación. Amados hermanos, aquí encontramos nosotros que Dios nos dice en su palabra que el discipulado tiene un propósito, hermanos. El hecho de enseñarle a servir a la persona. En tercer lugar, vamos a ver que el servicio y su significado. En 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 3, encontramos que el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre cuál es el propósito y el significado del discipulado. Ahora, ¿qué es el servicio y su significado? Es trabajar responsablemente en la obra. En el versículo 3 al 6, Pablo nos enseña que es importante orar y servir. Porque vea el versículo 3, dice así, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 3, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, que Pablo nos habla que debemos orar para tener una conciencia limpia. La conciencia es la que nos acusa siempre que hacemos algo malo. Hace tiempo estaba evangelizando y le digo al Señor, me dice, no, mire, yo soy bueno. Entonces le digo, mire, ¿sabe qué es pecado? Cuando usted hace algo malo, ¿cómo se siente? Mal. Pues su conciencia le está acusando de pecado. Y por eso Pablo dice que a través de la oración, nuestra conciencia se va limpiando. Porque una persona que no tiene una conciencia limpia siempre está actuando irresponsablemente y hace cosas incorrectas. También nos dice Pablo en el versículo 4 al 6 de 2 Timoteo capítulo 1, 4 y 6, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, oiga bien, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí nos está recordando Pablo que la abuela de Timoteo, Loida, y su madre Eunice responsablemente a él instruyeron desde niño con la palabra de Dios. Ahora, hermano, usted está instruyendo a sus hijos, a sus nietos con la palabra de Dios. Sabe que los principios de Dios son eternos, son la llave del éxito, porque nos enseña a ser honestos, a ser responsables de nuestros actos. Encontramos aquí que Pablo le dice aquí en el versículo 5 y 6, le dice así, dice el 6, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que Timoteo no tenía una fe fingida, porque su abuela Loida y su madre Eunice eran de fe verdadera, no fingida. Y es porque el ejemplo, decía un poeta mexicano, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Hermano, cuando tú le das un ejemplo a tus hijos que eres un hombre de fe no fingida, ellos van a ser como tú. Por eso dice un refrán: de tal palo, tal astilla. Y es cierto. Si usted es un hombre responsable, sus hijos van a ser responsables. La última parte de este párrafo del servicio significado lo vamos a ver del versículo 7 al 13. ¿Qué nos dice Dios en 2 Timoteo 1, 7 al 13? Acerca del servicio misionero. En el versículo 7 dice: debemos servir con valor, poder, amor y dominio propio. Hermanos, el misionero, porque dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, el misionero
no es cobarde. ¿Saben, hermanos, que los cristianos no somos cobardes, somos hombres de fe? La Biblia nos pone tantos ejemplos de valor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo divino del valor. Pero encontramos el caso en la historia, encontramos la historia de David, un niño de 12 años, un niño de fe. Dice la Biblia, cuando todo el ejército de Israel y hasta el rey Saúl estaban acobardados, no tenían valor, aparece un niño de 12 años, lleno de fe. Y cuando él ve que Goliat está amenazando a su nación, dice, yo lo voy a derrotar. Y él lo derrota con su onda. Hermanos, David no dependió tanto de la onda de una espada, de ser un soldado entrenado para la guerra, sino dependió de la fe que tenía en Dios. Y por eso Pablo dice aquí, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Dios nos da un espíritu de poder, también de amor, de dominio propio. Una persona responsable tiene dominio propio, hermanos. Sabe que es no caer en adulterio porque es responsable de ser fiel a su esposa o la esposa de su esposo. En el versículo 8, debemos servir sin tener vergüenza de dar testimonio del Evangelio. Dice el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo nos habla aquí que no debemos avergonzarnos de dar testimonio con nuestra responsabilidad. En el versículo 9 al 13, Pablo dice que debemos servir porque es un llamado santo, según el propósito de Dios. Mire cómo dice el 9, versículo 9 al 13. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, del cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos habla aquí que debemos servir con valor, con poder, amor y dominio propio, con nuestra responsabilidad, que debemos servir sin tener vergüenza, dar testimonio que somos gente responsable. Debemos servir sin tener vergüenza, dar testimonio. Hermano, usted cuando está en su trabajo no dice vulgaridades, no comparte chistes inmorales, porque usted es responsable ante los ojos de Dios de dar testimonio con su conducta, con su honestidad, porque es nuestra responsabilidad. Debemos servir, dice Pablo, porque es un llamado santo de Dios. Dios nos llamó con un propósito, apartados. Debemos servir con fe y amor que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, en esta mañana estuvimos viendo el tema, acepta tu responsabilidad de servir. Primero vimos que en Guatemala se habla tanto de libertad, pero nadie habla de responsabilidad. ¿Es usted responsable con su esposa, con sus hijos? ¿O ustedes jóvenes son responsables de traer buenas notas del colegio? Tenemos tantos malos ejemplos en nuestro país de políticos y de personas que han sido irresponsables, hasta personas que se dicen cristianos evangélicos. Dicen cosas que no son, hacen cosas irresponsablemente. Y nosotros como cristianos bautistas, miembros de la Iglesia Bautista del Camino, debemos servir sabiendo que debemos ser responsables en nuestro servicio. Dios nos prepara con su palabra para ser responsables. Aprendimos también que el servicio significa servir dignamente para gloria de Dios. Para terminar, quisiera preguntarle a usted, ¿está dispuesto a servir responsablemente para dar buen testimonio? ¿Sabe que el testimonio no es andar hablando?
sino es mostrando que somos personas responsables. Nuestro país se habla tanto de libertad en este mes de septiembre, pero no se habla de responsabilidad. Y nosotros como cristianos bautistas, misioneros, debemos dar testimonio de servir responsablemente a nuestra esposa, a nuestros hijos y en el trabajo a nuestro prójimo. Que el mundo sepa que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora, hermano, si usted no es responsable, Pablo dice, claro, anduvimos en otro tiempo. Yo también fui una persona irresponsable. Pero cuando acepté a Cristo, poco a poco, Dios me empezó a volver responsable. El punto número 1, acepte a Cristo como su Señor y Salvador para cumplir la misión de ser responsable. ¿Le gustaría a usted empezar a ser una persona responsable? Yo le invito para que entregue su corazón a Jesucristo. Que abra su corazón y diga, Señor, necesito que tú gobiernes mi vida. Que tú me hagas un hombre, una persona responsable. No importa la edad. Si usted es un niño, tiene responsabilidades. ¿Sabe por qué en Guatemala la gente tira la basura en la calle? Porque no ha sido enseñado a ser responsable. ¿Sabe por qué la gente no camina en las aceras o banquetas, sino a media calle? Por irresponsabilidad. ¿Sabe por qué hay tantos accidentes? La gente no respeta las leyes de tránsito, porque no hay responsabilidad. Yo les invito, hermanos, a todos mis hermanos, que demos testimonio aceptando nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Vamos a orar para terminar. Y si usted quiere recibir a Cristo, busque a un líder de nuestras células, nuestros grupos de estudio bíblico. Y no olvide, hermano, que nosotros, los cristianos bautistas, somos personas que promovemos la responsabilidad como testimonio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña que debemos aceptar nuestra responsabilidad para dar un buen testimonio donde vivimos. Señor, si hay alguna persona esta mañana que tú le has hablado con tu palabra y él reconoce que ha sido irresponsable en muchas acciones de su vida, yo te ruego que tu Espíritu Santo toque su corazón y él reciba a Cristo en su corazón. Y dile, Señor Jesús, te recibo en mi corazón por fe. Me arrepiento de mis pecados de irresponsabilidad. Y te ruego, Señor, que hagas de mí, siendo tu hijo, siendo tu seguidor, una persona responsable, para que con la ayuda santa de tu Espíritu Santo y tu santa palabra, yo pueda enderezar mi camino y empezar un buen testimonio como una persona responsable. Con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo, con mis trabajadores y con mis prójimos en Guatemala. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos amados. Amén, hermanos, qué precioso este mensaje que nos recuerda que nosotros en el mes de septiembre como iglesia enfatizamos nuestra responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad? La responsabilidad de servir a Dios. Así como servimos a la patria respetando y honrando todos los símbolos patrios que nos han puesto, debemos respetar y honrar a Dios, aceptando todas las órdenes que Él nos ha dejado, aceptando esa misión de ir y convencer a otros de que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, hermanos. Asimismo, les vamos a recordar de nuestras reuniones para esta semana. El día miércoles arrancamos con nuestro servicio de oración a las 5:30 de la tarde. Esté atento porque a las 6 empieza la transmisión de nuestro mensaje por Facebook y YouTube. Esté atento para conectarse. Asimismo, tenemos nuestros grupos homogéneos que se reúnen el día miércoles, se reúne la Unión Femenil a las 9 de la mañana, 4 de la tarde, la Unión Varonil los días viernes a las 7:30 de la noche y Unión Juvenil se reúne los domingos a las 6 de la tarde. Asimismo, tenemos nuestros grupos de estudio en casa, nuestras células de compañerismo cristiano los días jueves y día sábado. Si usted aún no es parte de una célula, puede conectarse, puede poner un mensaje ahí abajito y nosotros nos vamos a comunicar con usted para que algún líder le pueda acercar e instruir de cómo tener nuestra reunión. Asimismo, el día domingo empezamos nuestra actividad a las 8 de la mañana con nuestra escuela de líderes, a las 10 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana nuestro servicio general de adoración como este.
Asimismo, hermanos, vamos a despedirnos ya de este día tan precioso que el Señor nos dio con una oración. Les voy a suplicar que cierren sus ojos, que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Padre Celestial, has estado con nosotros a pesar de los tiempos difíciles. Tú no nos has abandonado, tú has estado con nosotros, Señor. Y agradecemos, Padre, por toda tu bondad, por toda tu misericordia y por este recordatorio, Señor, que nuestra responsabilidad en servirte es acercarnos a otros para contarles cuán bueno eres, cuán buenas cosas has hecho en nuestra vida, Padre Celestial. Te damos gracias por todos nuestros hermanos, por todos nuestros amigos, nuestros simpatizantes, por las personas que escucharon este mensaje, que tú les bendigas grandemente, Señor, que les puedas dar esa misma esperanza y confianza que tenemos nosotros en Cristo Jesús, Señor. Te agradecemos, Padre, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, porque en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así, hermanos, vamos a despedirnos ya con estos dos últimos himnos. Vamos a entonar Así os mando yo y Somos el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. Al mundo ir a realizar la obra, ir a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Señor. Al mundo ir, cumplir vuestros ideales y renunciar al goce terrenal, a trabajar, reinan las maldades. Os ruego ir en actitud leal, al mundo ir con soledad y ansias, sintiendo hambre en vuestro corazón, sin más hogar, ni amigos, ni familia, yo os daré mi amor y bendición. Al mundo ir de odio y rencillas, los ciegos hay porque no quieren ver, y allí gastar humildes vuestras vidas, que el Calvario vuestro ha de ser. Al mundo ir a realizar la obra, id a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Señor. Os envío yo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva
verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.